ADN. Bueno, ya lo anticipábamos, en Coquimbo la candidata Janet Jara cerró su campaña con nuevos dardos a las políticas restrictivas, dice ella, de José Antonio Kast, y dio por finalizada la polémica que generó la errónea información sobre el pago de multas del TAC. En el comando de la candidata del oficialismo advierten de un exceso de triunfalismo por parte del candidato de la oposición, y de todo ello nos cuenta a esta hora Paulina García. ¿Qué tal, Paulina? Hola, Pauli, buen día. ¿Cómo están? Buenos días. Sí, la verdad es que la tensión se mantuvo hasta último minuto entre los candidatos. Sin embargo, ayer la carrera presidencial llegó a su fin con los distintos cierres de campaña. Anoche también vimos en este contexto a la candidata Janet Jara cerrar toda esta aventura electoral en Coquimbo en un acto masivo que congregó a cerca de 15.000 personas. Según los organizadores, una instancia donde la vimos acompañada de alcaldes, alcaldesas, con parte importante de su comando. Estaba arriba del escenario Daniela Chicardini, estaba también todas las dirigencias del oficialismo arriba del escenario acompañando a la candidata Janet Jara. También estaba Daniel Núñez, parlamentario electo por la zona. Y ahí la candidata dio un discurso de prácticamente 20 minutos donde defendió todos los derechos sociales alcanzados, habló principalmente de defender la ley de 40 horas, también la reforma previsional, y apuntó a los retrocesos y los riesgos que implicaría un eventual triunfo de José Antonio Kast. ¿Qué es lo que dijo ella? Ella dijo que esto no son riesgos etéreos ni cosas que no van a pasar. Si gana José Antonio Kast, son cosas que en la práctica ya ha hecho, dijo el Partido Republicano. Puso en su discurso un ejemplo con la negociación de la reforma previsional, cuando el Partido Republicano rechazó aprobar la entrega de un seguro de lagunas para las cuidadoras. Ese es un ejemplo claro, dijo la candidata presidencial, de que José Antonio Kast implica un retroceso, que no son teorías, que finalmente es una realidad, que si él llega al Parlamento junto a su bancada van a haber retrocesos en materias sociales. Y también hizo un llamado a convencer durante estos días a quienes todavía están indecisos con su voto. Chile requiere certezas, no retrocesos. Mucho nos ha costado avanzar y aquí hay generaciones completas que han estado luchando para salir adelante, para que a nuestros hijos no les cueste tanto como a nosotros. Quiero pedirles que vayan a votar, que se inscriban como apoderados y que en los días que queden conversen con quienes aún tienen dudas, con quienes creen que aquí no hay nada en riesgo. Les quiero decir un puro dato, para los que piensen que estos son riesgos etéreos, amenazas que nadie va a cumplir. En la reforma previsional venía un seguro y la derecha chilena lo rechazó. Claro, ahí está Janet Jara en su último discurso antes de este silencio electoral, acuñando también en las últimas horas otro término para referirse a José Antonio Kast, que es esto como de las propuestas clandestinas, ¿no?, que comenzó a dibujar en el último debate de Anatel a propósito, por ejemplo, de la solución, entre comillas, migratoria que plantea José Antonio Kast con la expulsión o la invitación de los migrantes, o lo de la auditoría del Estado, escritorio por escritorio. De ahí que Janet Jara empezó a hablar de esto de las propuestas clandestinas que han sido contestadas también desde el otro sector por el candidato republicano. Con algunas polémicas de última hora, Paulina, que la propia candidata y su comando, sus equipos han intentado salir a contener. Sí, hay dos polémicas, especialmente Paula, Mauricio, que finalmente han marcado esta recta final de la campaña. En el comando creen que esta polémica que se levantó a propósito de las multas del TAC es más bien un hecho anecdótico y que la situación al menos ya se aclaró por parte de la propia candidata. Recordemos que incluso ayer el alcalde Mario Desbordes dijo que estaba evaluando presentar acciones legales en contra de la candidata Janet Jara, luego que ella insinuara que este documento falso, en realidad, que estuvo circulando por redes sociales, venía o habría salido de la Municipalidad de Santiago, algo que generó un real conflicto con el alcalde Mario Desbordes. Sin embargo, en el comando reconocen que esa polémica ya está cerrada y más bien se han centrado en la situación de María Corina Machado, otra polémica que se abre justamente con los propios dichos de la candidata, cuando ella dice que si bien no conoce mucho a María Corina Machado, de todas
todas formas ella sabe de intentos golpistas que se los atribuye a María Corina, y eso también genera harto ruido dentro de las filas oficialistas. Ahí creen que este caso de María Corina es diferente a la polémica del TAC, a propósito de que hubo voces dentro del propio comando de la candidata, como Francisco Vidal aquí en ADN, quien dijo que él se hubiese abstenido, que no era apropiado pronunciarse respecto del tema de María Corina Machado, contradiciendo de cierta manera a la propia candidata presidencial. En el Partido Comunista también se enredaron, no supieron explicar cuál era su postura respecto a este tema. Sin embargo, señalaron que la candidata ha sido clara con el tema de Venezuela y ha dicho que Nicolás Maduro es un dictador, y hasta ahí quedaron, no siguieron ahondando más en esas diferencias. El senador Jaime Quintana, quien también ayer dio algunas declaraciones sobre lo que espera de aquí para el domingo, qué evaluación ha hecho de la campaña. Él dice que si bien ha sido una campaña difícil, de todas formas ve un exceso de triunfalismo en la vereda del frente. Esto de los estados de ánimo o esta instalación como que el gobierno ya estuviera listo, como que ya estuviéramos en el día siguiente de la elección, da cuenta de la poca importancia que algunos le asignan a la elección propiamente tal, y en definitiva a la democracia, como si fuera un mero trámite. Entonces lo que tenemos es un exceso de triunfalismo a la derecha, y que trae como consecuencia el pesimismo en algunos sectores. Ya, ahora saber qué ocurre de aquí al domingo con Janet Jara, con su comando, Paulina. Ya veíamos lo que está preparando el comando de su adversario, de José Antonio Kast, pero ¿qué va a pasar con ella? ¿Qué hace puntualmente luego de votar el domingo? ¿Cómo se prepara para los resultados? Sí, la verdad es que la candidata Janet Jara, que anoche estuvo en Coquimbo, antes de ayer estuvo en Puente Alto, y ya cierra esta gira que ha hecho por varias regiones del país. Ojo que la región del norte y el cierre en Coquimbo también se apunta como un lugar estratégico. A propósito de la votación que tuvo Franco Parisi en esa zona, es importante para la candidata también haber cerrado en ese lugar donde hay un voto del PDG que puede jugarle a favor en esta elección del día domingo. Lo que viene para las próximas semanas, bueno, la candidata hoy llega a Santiago, va a estar en su casa estos días compartiendo, dijo, con su familia, y el domingo a primera hora va a participar de un desayuno con su familia, su círculo más cercano. Luego va a dar algunas entrevistas en los matinales el domingo por la mañana, y luego va a ir a votar a la comuna de Conchalí, en el mismo colegio que ha votado históricamente en primera vuelta y donde sabemos ella estudió gran parte de su vida, y siempre hace esa mención una vez que va a ese colegio. Por eso la saludan algunos funcionarios, llega gente también espontáneamente a esperar a la candidata, acompañarla en esta votación, y durante la tarde de ese domingo ella se va a trasladar hasta su comando a París con Londres a eso de las 4:30 de la tarde para poder esperar los resultados junto a su equipo, y en la noche entonces va a recibir este llamado en el caso que gane o pierda por parte del presidente Gabriel Boric, como parte de los ritos republicanos que ya están preestablecidos. En el comando ayer también ya comenzaban a ponerse en distintos escenarios. Algunos dirigentes decían que lo importante es que el resultado que sea el domingo apunte a ganar, y si es que no, que la diferencia sea lo más corta posible con José Antonio Kast. Incluso algunos dirigentes fuera de cámara decían, bueno, yo me la voy a jugar con un número, yo creo que Janet Jara podría llegar al 37%, al 40%, en el peor de los casos, si es que no se impusiera al candidato republicano. El secretario general del PPD, José Toro, advierte que él ve de todas formas una diferencia estrecha que se va a dar este día domingo. Bueno, yo creo que cualquiera sea el candidato que gane será una victoria estrecha y no tiene mucha relevancia cuánto es la diferencia. Lo que sí es importante es el respeto de los resultados, que sin duda en la tradición republicana chilena eso siempre está. Cualquiera sea la diferencia, lo que es seguro es que tendremos una próxima presidenta o presidente de Chile electo el próximo domingo.
Bueno, se termina entonces esta campaña presidencial. Anoche la candidata hacía hartas menciones a las propuestas de los otros candidatos que ella integró en su programa, lo de bajar el IVA de los medicamentos de Franco Parisi, lo de pie cero para la primera vivienda que tomó de la campaña de Evelyn Matei, y apuntó, como lo decía Paula, esta política de los retrocesos y los riesgos que implicaría la llegada de José Antonio Kast, que todavía no explica cómo va a ser este recorte de 6.000 millones de dólares y que es algo que finalmente, dijo la candidata, genera solo incertezas en la ciudadanía. Oye, solo para que quede claro, yo sé que la propia candidata ya dio por cerrada la polémica que se abre en el debate de Anatel a propósito de su deuda o de su cuenta por el tema de los TAG en las autopistas. La empresa a cargo de ese TAG, que se llama Autopase, en las últimas horas, porque no solo fue el certificado que colgó en sus redes sociales Janet Jara como para dar prueba que sí había pagado, no en noviembre de este año, sino hace un par de años atrás. Autopase se sumó a esa aclaración y confirmó la versión de Jara, y lo que reconoce es un error en su sistema. Dice que tras revisar todos los antecedentes detectaron una inconsistencia entre las fechas de pago informadas en el certificado y la fecha real en que la usuaria canceló la deuda. Lo que para algunos también genera algo de inquietud y se preguntan, bueno, ¿pasó solo con Jara o pasó con todo el resto de quienes estaban en esa situación? Esto le sirvió de todas maneras al alcalde Desbordes ayer para iniciar una ofensiva contra Jara, porque ya en algún minuto apuntó a la responsabilidad en esto de la Municipalidad de Santiago. Y sobre lo de María Corina Machado, sobre la política internacional en la campaña, no deja de llamar la atención, y lo hemos comentado nosotros, Mauricio, más de una vez, cómo se centra particularmente en Venezuela. Correcto. Desde el inicio de la campaña hasta el final de la campaña, ahora en el caso de la mención que hace a la líder opositora que hace algunos días recibió el Premio Nobel de la Paz, ya estando en Noruega. Ayer leía una reflexión que hacía Jorge Saavedra, que es un analista político que estuvo con ustedes en la prueba de ADN en algún minuto al final de, creo que fue de las primarias, y él decía que viendo el debate de Anatel 2025, me queda claro que Chile limita con Venezuela al norte, al sur, al oriente y al poniente. No hay otro país. Por cierto, que el expresidente de Brasil, el mismo al que Kast abrazara hasta hace poco, este preso por intento de golpe de Estado, es irrelevante. Parece ser que esa historia no vende. Hay un tema ahí con el asunto de las relaciones internacionales en relación a los candidatos, particularmente a la candidata oficialista, que lo comentamos al final de la campaña y lo hemos comentado también desde el principio. Totalmente, lo que pasa es que además ha coincidido la campaña presidencial en Chile con todos los hechos, incluido ciertamente el Nobel de la Paz a María Corina Machado. Sí, pero Jair Bolsonaro es un expresidente de Brasil que está preso hace muy poco, que vulneró incluso la disposición de una tobillera electrónica casi a hachazos rompiéndola, por haber instigado un golpe de Estado en ese país, y que es uno de los presidentes que visita, que celebra, que admira, lo ha dicho él mismo, el actual candidato de la oposición, José Antonio Kast. Paulina García, gracias por todo, buen día. Buenos días. Que estén bien, buenos días.